Hola de nuevo y bienvenido o bienvenida. Si estás aquí sin haber visto el vídeo anterior, te recomiendo encarecidamente que lo veas, pues será la continuación directa de lo que hicimos en el vídeo pasado. En este vídeo explicaremos las secciones principales del editor de Unity, cómo modificar el layout y obtener cierta fluidez moviéndonos por el entorno de Unity. Ten en cuenta que entender y conocer la interfaz con la que estás trabajando es clave a la hora de moverte con fluidez y trabajar de forma más profesional y eficiente. Así que venga, vamos al lío, vamos a empezar explicando las secciones del editor y estate atenta o atento tras la intro porque tengo una sorpresa para ti. Yo soy Wilk y esto es Wilk's Playground. Pues lo primero que quiero hacer es daros este pequeño regalito, que es este proyecto que he realizado, que podéis encontrar en mi página de itch.io, que es del Museo de Unity, que principalmente es un proyecto que he hecho para esta serie de tutoriales de fundamentos de Unity, explicando todos y cada uno de los apartados del motor. Lo que espero con esta especie de videojuego, museo interactivo, como le queráis llamar, es que acompañéis esta serie de vídeos con este proyecto para que os facilite el entendimiento y funcionamiento de Unity. La descarga del proyecto es completamente gratuita, por lo tanto la podéis bajar sin ningún tipo de problemas, y como podréis ver el museo está organizado de tal manera que habrá una sala para cada vídeo de esta serie de fundamentos de Unity. Así que una vez que hayáis terminado de ver este vídeo, os animo a que os descarguéis la aplicación y que la probéis y que sobre todo prestéis atención a la área específica de este vídeo. Pues lo primero que tenemos que hacer para abrir el editor de Unity es crear un nuevo proyecto. Si en el vídeo anterior has tenido que configurar el IDE y ya tienes un proyecto, pues puedes utilizar ese mismo como base para los siguientes vídeos. Y si no, pues vamos a tener que crear un nuevo proyecto yendo al botón de la derecha donde pone New Project. Para esta serie de vídeos explicando los fundamentos de Unity nos limitaremos a utilizar URP o Universal Render Pipeline. Aunque debes saber que en Unity hay dos pipelines más, que es HDRP o High Definition Render Pipeline y Built-in, que es la propia del motor. A lo que hace referencia a un pipeline en un apartado gráfico, al ser un temario un poco más avanzado me lo guardaré para otros vídeos, pero bueno, que sepas que existen esas tres. Y que nos vamos a limitar a utilizar URP, que es en la que se quiere enfocar Unity. Por lo tanto, de entre todas las plantillas que tienes disponibles, vas a tener que utilizar Universal 3D. O si no queréis tener un proyecto vacío, podéis utilizar Universal 3D Samples, que viene con una muestra de lo que es capaz URP. Una vez que tengas seleccionado y descargado la plantilla que quieres utilizar, vete a la parte de Project Settings, llámalo como quieras, y dale a Create Project. Esto iniciará la creación del proyecto y una vez que finalice se abrirá el editor de Unity. Y así podemos empezar con sus secciones. Una vez que se te haya abierto el editor verás que tienes un montón de secciones, un montón de paneles y un montón de botones por todos lados. Pero bueno, no te agobies que vamos a ir viéndolos uno a uno. La primera sección que veremos será la Scene View, que es la vista de la escena. Suele ser la sección que viene abierta por defecto al crear un nuevo proyecto, por lo tanto será la que tengas activa en este momento. Desde esta ventana será desde donde construyamos el entorno que vamos a utilizar para nuestro juego. Y no solamente podemos construir el entorno con él, sino que también podemos desplazarnos libremente utilizando WASD o utilizando los botones del ratón. Para moverte utilizando WASD tienes que pulsar el botón derecho del ratón sobre la escena, mantenerlo pulsado y utilizar las teclas de movimiento. En cambio, si quieres utilizar las flechas de desplazamiento, pues puedes utilizarlas sin tener que tener pulsado el botón derecho del ratón. Si quieres aumentar la velocidad de movimiento de manera puntual, puedes mantener pulsado Shift mientras estás moviendo. En lo referente a la navegación tenemos dos botones más que explicar que únicamente funcionan con el sistema de control WASD, que son las teclas Q y la E. Estas teclas lo que hacen son elevar o bajar la cámara respectivamente. La Q va a bajar la cámara y la E la va a subir. De nuevo, si quieres aumentar la velocidad de subida y bajada de la cámara, puedes mantener pulsado el botón de Shift. Otra acción imprescindible es centrar la cámara sobre el elemento seleccionado. Para ello, si estás utilizando el proyecto URP Sample, selecciona cualquier objeto en la escena y pulsa F. Si no, vamos a crear un cubo y seleccionarlo. Para crear un cubo vamos a ir al panel de la izquierda, vamos a pulsar el botón derecho del ratón y vamos a ir a 3D Object y seleccionaremos Cube. Esto nos va a crear y a posicionar un cubo sobre la escena. Para seleccionarlo puedes hacerlo directamente de la Scene View pulsando el botón izquierdo del ratón sobre el objeto o en la sección de la jerarquía seleccionando el elemento que se acaba de crear y apretando el botón F para centrar la vista. Una vez con el objeto seleccionado y centrado podemos utilizar el botón Alt y el botón izquierdo del ratón para orbitar alrededor del objeto. Y si en vez de utilizar el botón izquierdo del ratón utilizas el botón derecho, vas a ver que vas a poder aplicar un zoom centrado en el objeto. Y estas serían las acciones principales que podemos realizar en la Scene View. Como he dicho ya un par de veces, esto se trata de los fundamentos de Unity. Si quieres ver todos los shortcuts y todas las acciones posibles, te recomiendo que vayas a la documentación, cuyo enlace te dejo en la descripción del vídeo. La siguiente sección del editor que veremos será la Game View, que no es tan compleja como la Scene View, pero bueno, tiene muchísima importancia, ya que lo que muestra la Game View es lo que se verá en la cámara en cualquier momento. Desde esta sección no podemos hacer mucha cosa aparte de modificar un poco lo que veremos desde el editor.
Por ejemplo, en la sección de arriba tenemos un botón para modificar el aspect ratio, tenemos botones para ocultar o mostrar los gizmos dentro del juego, que por regla general en esta vista están deshabilitados, pero bueno, podemos mostrarlos utilizando el botón de arriba. Desde esta sección también podemos apagar o encender el audio y cambiar el modo utilizado al empezar a jugar desde el editor, para que al empezar a jugar se maximice esta sección o para que no cambie esta ventana al empezar a jugar y permanecer en la Scene View. Y la última funcionalidad que veremos es que arriba a la izquierda hay un botoncito que pone Game, el cual podemos desplegar para cambiar el tipo de modo de juego a Simulator. Al pulsarlo veréis que se cambia la interfaz y mostrará un dispositivo móvil para poder probar la visualización de los juegos directamente desde aquí. Y de esta sección poco más podemos decir. El próximo panel que tenemos que tratar será el de la jerarquía, que por regla general está a la izquierda de la Scene View. En este panel verás todos y cada uno de los elementos que se encuentran dentro de la escena. Cada vez que añadas un elemento a la escena se actualizará la jerarquía con ese elemento. Para representar los objetos dentro de este panel verás que se anidan formando una jerarquía, de ahí su nombre. En este panel, aparte de la utilidad que tenemos para ver los objetos que hay dentro de la escena y buscarlos utilizando el buscador que hay arriba, tenemos la posibilidad de abrir un menú contextual pulsando el botón derecho, que nos permitirá crear nuevos objetos, como ya hemos visto previamente en la Scene View creando un cubo. Y dos cositas más que tenemos que ver de este panel y ya lo tenemos listo. En cada uno de los objetos verás que hay dos iconos en la izquierda que son un ojo y una mano. Si pulsamos el botón del ojo verás que se deshabilitará la visibilidad de ese objeto únicamente en la Scene View, sin afectar a la visibilidad del objeto dentro del juego. Por otra parte, el icono de la mano lo que hace es que nos impide seleccionar ese objeto en la Scene View, evitando que lo seleccionemos y lo modifiquemos de manera involuntaria. Ahora le toca el turno a uno de los paneles más importantes del editor de Unity, que es el inspector, ya que será desde el inspector desde donde podremos ver y modificar los componentes del GameObject seleccionado. Al tener seleccionado un GameObject veremos en el inspector cada uno de los componentes y los atributos que podamos modificar desde el editor, y el inspector también funciona con varios GameObjects seleccionados a la vez. En este caso este panel nos mostrará los componentes comunes y podremos modificar los valores de todos los GameObjects que hayamos seleccionado en vez de tener que ir de uno en uno de manera individual. Y esta sería toda la información necesaria para explicar este panel. Corto pero conciso y, como digo, además será uno de los paneles que más utilices mientras estés trabajando con Unity. Y vamos a por el siguiente panel, que es el panel de Project. Este panel junto al inspector será uno de los paneles que también utilices más a menudo en Unity, ya que será donde se muestren todos y cada uno de los componentes que conforman el proyecto que tengas cargado. Este panel vemos que está dividido en dos secciones, la parte de la izquierda que muestra una información jerárquica sobre los componentes y la parte de la derecha que mostrará la información sobre la carpeta que tengamos seleccionada en la izquierda. Vamos a empezar explicando la parte de la izquierda, ya que la derecha es bastante intuitiva, dado que es un sistema de carpetas normal y corriente. Entonces, a su vez, la parte de la izquierda vemos que está organizada en tres categorías diferenciales, que es la de los favoritos, la carpeta Assets y otra carpeta que se llama Package. Bueno, pues empezaremos curiosamente por una de las funcionalidades que mucha gente no conoce, y es que podemos arrastrar cualquier carpeta en la sección de favoritos que tenemos a la izquierda. De esta manera la tendremos accesible en todo momento, sin tenernos que poner a buscar esa carpeta dentro del proyecto. De la sección de favoritos hay poco más de decir, aparte de que, como veis, tenemos tres buscadores como pueden ser todos los materiales, todos los modelos o todos los prefabs, cuyos conceptos iremos viendo a medida que vayamos avanzando en la serie de fundamentos de Unity. Pero bueno, por ahora quedaos que la sección de favoritos es como un acceso rápido a las carpetas que más utilicéis mientras estéis trabajando en vuestro proyecto, porque para realizar búsquedas tenemos otras herramientas más completas que veremos más adelante. Entonces, de la parte de favoritos pegamos un salto a la otra carpeta que es Package. Esta carpeta se trata de una agrupación de todos los packages que hayáis instalado mediante el Unity Package Manager, que pueden ser paquetes de Unity o paquetes de terceros que hayas comprado en la Asset Store. Ya que lo he mencionado y para verlo un poco por encima, el sistema este de Package Managers es una herramienta desde donde podrás instalar paquetes que tenga por defecto Unity o los paquetes que hayas comprado en la Asset Store. Bueno, pues al instalar dichos paquetes aparecerán aquí en la sección de Packages. Y la última carpeta que nos toca ver de la parte de la izquierda es la carpeta de Assets, que es la que contendrá todos los ficheros que hayas añadido al proyecto. Esto incluye imágenes, scripts, audio, vamos, cualquier elemento que hayas añadido manualmente, pues tendrá que ser en esta carpeta. Y solamente quiero mencionar un detallito un poco especial sobre esta carpeta de Assets, y es que no tratará todas las carpetas por igual. Aunque este Mario un poquito más complejo, quiero que os quedéis con la idea de que esta carpeta tratará diferente a las siguientes carpetas. Las carpetas que estén en la raíz de Assets y se llamen Editor, Resources, Streaming Assets o cualquier nombre que haya especificado en el manual en la sección de Special Folders será tratado de manera diferente por el editor, ya que cada una de esas carpetas tendrá una funcionalidad específica y el editor la tratará según corresponda. Y de la parte de la derecha, como ya he dicho, pues no hay mucho más que decir porque es un sistema de directorio normal y corriente como estamos acostumbrados a utilizar en Windows, Linux, Mac o cualquier dispositivo. Solo quiero mencionar que arriba a la derecha, como veis, tenéis un buscador y la posibilidad de filtrar por tag o por tipo de objeto que estéis buscando. Así que si queréis buscar un objeto por su nombre, pues lo introducís en el campo de texto y listo. O si queréis filtrar todos los objetos por un tipo determinado, pues desplegáis el drop down, seleccionáis el tipo que queráis y listo.
Ya sé que este vídeo, al no tener absolutamente nada de práctica, os puede parecer un poco aburrido, pero bueno, recordad que al final estáis aprendiendo la herramienta que vais a tener que utilizar en vuestro día a día. Y bueno, más vale que aprendáis bien desde el principio y no que utilicéis el editor sin saber cuáles son las funcionalidades de cada una de las secciones. Que después ocurre lo que ocurre y te complicas la vida de manera innecesaria cuando el editor ya tiene algo aposta para lo que estás buscando. Y antes de seguir, quiero aprovechar esta pausa para deciros que si os está gustando este vídeo, pues darle a me gusta, suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenido y que si tenéis alguna pregunta o queréis escribir algo en la sección de comentarios, pues estáis invitados. Que como ya dije en el vídeo anterior, agradezco un montón este tipo de apoyo. Y sigamos, que aún nos quedan 3 puntitos para tratar. Venga, vamos allá, vamos a seguir con el siguiente panel, que es el panel de consola. Desde este panel se mostrará cualquier mensaje que se haya procesado mediante los comandos debug.log, debug.log-error y debug.log-warning según proceda. Por regla general, en este panel se mostrarán los errores, la información o los avisos que se generen mientras estás ejecutando, compilando algún script o haya habido algún error a la hora de importar algún fichero. De este panel hay muy poca cosa más que decir, aparte de, como veis, las opciones que tenemos arriba a la izquierda, que está la de limpiar el panel, colapsar los mensajes que provengan del mismo sitio y que se pause el juego cuando haya recibido algún mensaje de error. Y como veis a la derecha tenemos el mismo buscador que tenemos en las otras ventanas y la posibilidad de filtrar por tipo de mensaje, si es informativo, si es de aviso o si es de error. Y ahora, después de haber visto de manera general los paneles y las secciones del editor, vamos a volver a la Scene View y vamos a tratar las herramientas flotantes que vemos en este panel. Vamos a empezar tratando los botones que habilitan o deshabilitan la visibilidad de estas herramientas, que por regla general se encuentra abajo a la izquierda. Pulsando sobre los botones verás que se habilitan o deshabilitan ciertas secciones de la vista, como pueden ser los controles de transformación, los pivotes, la vista de la cámara, la navegación, el estilo de renderización del editor. Vamos, que desde aquí controlarás qué herramientas quieres ver o no quieres ver en la Scene View. Ahora seguimos con las herramientas referentes a la transformación de los objetos que tengamos seleccionados, como puede ser mover, rotar, escalar. Desde este panel podremos seleccionar qué acción queremos realizar, o también podemos utilizar los shortcuts Q para utilizar el pan desde el editor, W para mover, E para rotar, R para escalar, T para utilizar el Rect Tool y la Y que nos activará la herramienta de transformación con la cual podremos mover, rotar y escalar todo a la vez. La siguiente sección que veremos será la barra de herramientas, por llamarlo de alguna manera, de la Scene View, que son los botones que encontramos arriba. Desde aquí podemos elegir el centro de las transformaciones de los objetos que tengamos seleccionados, pudiendo elegir pivote, cuyo centro será el centro del objeto en concreto, o center, que será el centro físico del objeto o de la agrupación que tengamos seleccionada. Y como veis, este es el efecto que produce cambiar de uno a otro, tanto en el movimiento como en la rotación, como en el escalado. Como va a ser bastante habitual en el flujo de trabajo pasar de uno a otro, os digo que el shortcut para cambiarlo es la tecla Z. Seguimos con otra herramienta importante referente a las transformaciones, y es el botón que tenéis a la derecha del pivote, que hará referencia al sentido de la orientación de la transformación. Si es de manera global, hará referencia al eje global, y si es de manera local, hará referencia a la rotación local del objeto o de los objetos que tengamos seleccionados. En este caso, de nuevo, podéis ver la diferencia entre el movimiento local y global, la rotación y la escala. Como el cambio de valores del eje también es algo bastante habitual en el flujo de trabajo, digo que en este caso el shortcut es la tecla X. Y seguimos con más botones. En la derecha de la sección que hemos estado tratando hasta ahora veréis que hay 3 campos más. Un campo de texto con un valor numérico y 2 botones más. El campo de texto indicará el tamaño del grid y el snap que se utilizará en el caso de que esté activo. El siguiente botón indicará la visibilidad del grid. Y si lo desplegamos veréis que habrá algunos campos que podremos configurar, como puede ser la orientación o la opacidad del grid. Y el siguiente botón será el Snap con sus configuraciones, que podemos ver al desplegar el botón. Esto nos ayudará ajustando las modificaciones de transformación sobre los objetos, ya sea el movimiento, la escala o la rotación, como vemos a continuación. El siguiente elemento que tenemos es la barra de búsqueda, pero bueno, la voy a saltar porque es exactamente la misma barra que tenemos en la parte de la jerarquía. Y vamos a saltar a los botones que cambiarán el modo de renderización que tenemos al lado. Quiero decirte que estos botones únicamente afectarán a cómo se ve la Scene View, en ningún caso esto afectará al juego. Y iremos un poquito rápido porque al final no hay mucho más donde rascar. Tenemos de izquierda a derecha la vista wireframe, que solamente se van a ver las mallas de los objetos. La opción de wireframe más shaded, que aparte de verse el wireframe del objeto, también se va a ver el material aplicado y las luces sobre él. Después tenemos el modo Unlit, donde se van a ver los materiales y las texturas aplicadas, pero sin los efectos de la luz. Y después tenemos el modo Shaded, que suele ser el modo por defecto, donde partiendo del modo Unlit aplicamos los efectos de las luces. Y a continuación tenemos un montón de botones, de los cuales solamente quiero hacer mención a 2 de ellos, que son los 2 últimos.
Al pulsar sobre el botón que tiene un icono de cámara, veréis que se despliega un panel de configuración donde podrás ajustar el sistema de movimiento de la cámara del SceneView, aumentando la velocidad, haciendo que acelere, haciendo que se mantenga a una velocidad constante. Bueno, podéis ir jugando con los valores para ver cómo modifican el sistema de navegación de la cámara de la SceneView. Y el siguiente botón al que quiero hacer mención es el que tiene forma de esfera, que se encarga de la configuración de los gizmos que podemos ver en la SceneView. Al abrir el panel de esta configuración de gizmos veréis que hay un montón de opciones para elegir, pero bueno, quedaos con que esto de aquí habilitará o deshabilitará los iconos que podéis ver en la escena. Y vamos, que ya terminamos, quedan solamente 3 herramientas más. La siguiente herramienta que veremos será la del cubo que encontramos justo debajo de la configuración de los gizmos. Desde los botones que nos ofrece el cubo podemos modificar la perspectiva que queramos de la cámara de la SceneView. Si queremos que se vea desde arriba, desde abajo, de la izquierda, de la derecha, bueno, el valor que queramos lo podemos seleccionar desde aquí. Desde este cubo también podemos bloquear la rotación de la cámara de la SceneView con el botoncito que tiene un icono de candado. Con el candado activado no podemos modificar la rotación de la cámara. Y el último punto importante que se encuentra en la sección del cubo será el tipo de renderización que tenga la cámara de la SceneView, si es isométrica o perspectiva. Y vamos con el siguiente panel, que es el relativo al sistema de navegación que utilizarán los agentes de IA de Unity, que lo que podemos hacer ahora mismo con él es ocultarlo, así que venga, uno fuera. Y por último, y ahora sí, volvemos con un panel que sí que es bastante importante, dado que se trata de la previsualización de la cámara desde la SceneView. Desde aquí podemos elegir una cámara y ver lo que estará renderizando en ese momento. Y no solo eso, sino que además pulsando el botón que tenemos a la derecha podemos controlar directamente la cámara para posicionarla donde queramos. Y una vez que hayamos colocado la cámara donde queramos, pues volvemos a pulsar el botón y volveremos a la cámara de la SceneView. Y listo, con esto ya hemos visto todos los campos del editor, así que pues no es broma, nos quedan 2 cositas más. La primera de todas es que es posible que hayas visto que todos los paneles tienen un iconito en forma de candado arriba a la derecha. Al activar ese botón harás que ese panel no se actualice de forma automática. ¿Y para qué sirve esto? Dirás, bueno, pues en el caso del panel del inspector es súper útil, porque como estoy seguro que habrás visto, al seleccionar un objeto tanto en la jerarquía como en la escena, en el inspector cambia automáticamente. Y a la hora de asignar una propiedad con varios objetos seleccionados verás que te es imposible. Entonces lo que tienes que hacer es seleccionar el objeto que quieras editar, bloquear el inspector, seleccionar la lista de objetos que quieras asociar, arrastrar y listo. Vamos a ver otro caso, supongamos que por lo que sea quieres tener 2 proyectos abiertos. Y como verás hay ciertas acciones que harán que los 2 se actualicen de manera automática, como puede ser abrir un prefab, exactamente igual que puedes ver en el vídeo. Bueno, pues en este caso puedes bloquear uno o ambos paneles para que no se actualicen automáticamente. Otra acción que estoy seguro que os va a ser de utilidad es saber que podéis maximizar o restaurar cualquier panel haciendo doble clic con el botón izquierdo del mouse sobre el título del panel. Y saber que aunque estos son los paneles y las secciones que os he presentado porque son los que vienen por defecto de Unity, tenéis muchísimos paneles más, a los cuales ya os iréis acostumbrando a utilizar a medida que vayáis avanzando con el motor. Y que ya sea que tenéis vuestro layout montado a vuestra manera, a vuestro modo de trabajar, o que la liáis y que elimináis algunos paneles y no sabéis cómo restaurarlos, arriba a la derecha tenéis la configuración del layout, donde podréis guardar el layout actual o restaurarlo con alguno de los layouts preestablecidos. Personalmente te recomiendo que utilices el layout por defecto y a medida que vayas ganando experiencia en el uso del motor ya te harás tu propio layout adaptado a tu flujo de trabajo. Y ahora sí que sí, de una vez por todas ya hemos visto los componentes principales del editor y cada una de sus secciones, y os doy la enhorabuena a los que habéis llegado hasta aquí porque la verdad es que vaya turra de vídeo que me ha quedado. Pero bueno, en estos casos creo que es preferible quitarte esta parte de encima, conocer todas las herramientas, y a medida que vayas ganando soltura con Unity verás lo intuitivo y lo fácil que es utilizar su editor. Así que nada, que ya te he dado suficiente la chapa, nos vemos en el próximo vídeo explicando la estructura de las entidades de Unity. Espero que hayas disfrutado, que hayas aprendido cosas nuevas del editor, y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, ¡chao!